¿Qué es un seguro de gastos médicos mayores? ¿Para qué sirven? ¿Cómo funcionan? Y sobre todo, ¿todos deberíamos de tener un seguro de gastos médicos mayores? Bueno, en este episodio lo descubrirás. Bienvenidos. Hola, yo soy el Máster del Retiro y en este podcast vamos a hablar sobre finanzas personales, estrategias de ahorro, inversión, protección, seguros y juntos vamos a asegurar tu futuro. Bienvenidos al episodio de hoy de este su podcast favorito, Asegurando mi Futuro. Yo soy Daniel Torres, mejor conocido como el Máster del Retiro. Soy director y cofundador de Wealthy Ingeniería Patrimonial. Ustedes ya saben que en Wealthy somos un despacho en donde ayudamos a personas y a familias a contratar distintas estrategias financieras, seguros de vida, pólizas de gastos médicos mayores, planes de ahorro, esquemas de inversión. Las famosas segubecas, que para los papás son una chulada porque nos ayudan a garantizar el futuro educativo de nuestros hijos, planes enfocados especialmente para la mujer y mis favoritos, los planes de ahorro para el retiro. El día de hoy tengo a un invitado especial. Él es Salvador Hernández, él es director de Adminirisk Consultores. Salvador tiene gran experiencia, muy exitosa en el sector asegurador, así es que pues bienvenido, chaval. Muchas gracias, Daniel. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Contento de tenerte el día de hoy aquí. Creo que vamos a tener una charla bastante interesante porque vamos a platicar sobre un producto pues que para las familias es muy importante, ¿no? Los seguros de gastos médicos mayores. Pero antes de entrar ya en materia, me gustaría que nos platicaras un poquito más acerca de ti, cómo arrancaste en el sector asegurador, un poquito de la historia acerca del despacho. Platícanos un poquito. Sí, mira, bueno, primero que nada agradecerte la invitación para estar aquí con ustedes. Sí, como lo dices, yo tengo ya muchos años en el sector, tengo ya 17 años y este proyecto nació en 2007, ¿no? En 2007, que fue cuando empecé en el sector asegurador. Vengo de familia de aseguradores, toda mi familia se dedica a lo mismo. Y la realidad es que pues, fue como un niño pequeño, ¿no? Cuando nace, o sea, hoy es totalmente distinto a cómo empezó. Fue evolucionando a lo largo de los años. Yo al inicio lo veía más como un trabajo, ¿no? Como un tema, pues de una chamba donde yo sabía que había abundancia, pero no tenía dimensionado la magnitud que representan los seguros en la vida de las personas y también, ni siquiera nada más en la vida de las personas, también en el sector financiero mexicano, Claro. ¿no? O sea, no teníamos dimensionada esa realidad y conforme pasaron los años y nos fuimos dando cuenta del impacto que empezábamos a tener en familias, del impacto que hacía para ellos el tener o no tener una póliza, pues fue evolucionando mi proyecto, le fuimos dando una seriedad muy distinta, empezamos a hacerlo de una manera más estructurada, con una misión, con una visión, que hoy en día se traduce en poder ayudar a la mayor cantidad de familias mexicanas a llegar preparados a las distintas etapas financieras de su vida, ¿no? Correcto. Y eso, a final de cuentas, pues representa una satisfacción a lo largo de los años, un reto también, una responsabilidad, y creo que al momento pues lo hemos logrado, ¿no? Entonces, pues ya son 17 años acompañando a familias mexicanas y también al mismo tiempo ayudándolos a cambiar esa cultura que teníamos antes, más reactiva, que desgraciadamente en México estábamos más acostumbrados a reaccionar cuando algo nos pasa, por una cultura un poquito más como en otros países, ¿no? Una cultura más preventiva. Claro. Es decir, llegar preparados, no ver qué hago o que no sean las circunstancias las que determinen qué va a pasar. Exacto. Entonces, pues es un proyecto Adminirisk, te digo, fue creciendo a lo largo de los años. Hoy tenemos uno de los despachos más consolidados aquí en Puebla. Estamos siempre posicionados a muy buen nivel a nivel nacional y la realidad es que pues estamos apasionados, ¿no? Apasionados, así como lo dices tú en la entrada de tu podcast. La realidad es que a nosotros también nos apasiona poder acompañar a esas personas en los proyectos que van teniendo. Sí, claro. Yo siempre presumo que tenemos una profesión súper noble porque justamente se trata de ayudar a las personas. O sea, lo que hacemos no es vender aire, no es vender cosas innecesarias, sino lo contrario, son productos financieros que van a tener un impacto en sus vidas en el corto, mediano y largo plazo, porque a veces es complicado pensar en, por ejemplo, en temas de retiro, ¿no? O sea, un chavo que tiene hoy 25, 28, 30 años de edad,
hacerles saber que va a llegar el momento en el que va a llegar a la parte del retiro y no convencerlos, pero sí ayudarles a que contraten un esquema que les permita tener un retiro digno. Muchas veces es difícil porque no es un beneficio que a lo mejor van a tener el próximo mes o el próximo año, sino que lo van a tener en el largo plazo. Entonces, pero al final del día vamos a tener un impacto importante en sus vidas. Entonces, creo que es una profesión bastante noble. Ayudamos a las familias mexicanas y afortunadamente, pues también es muy abundante para nosotros, ¿no? Sí, yo creo que la clave aquí, en los ejemplos que pones, no es tanto convencer, sino sensibilizar, ¿no? Sensibilizar. Nosotros, yo siempre he dicho, tenemos productos excelentes, primero que nada porque son muy necesarios. Claro. Desgraciadamente, cuando hablas de retiro, por ejemplo, la gente, si no hace algo por su retiro de manera individual, no podemos estar a expensas de lo que nos dé el gobierno. Claro. Menos en el gobierno en el que estamos actualmente. Entonces, nuestro trabajo es hacerle ver eso al prospecto, ¿no? O sea, hacerle ver, poderlo trasladar a esa situación y que se pueda visualizar qué pasaría si no llega preparado a esas etapas económicas. Así es. ¿No? Entonces, a final de cuentas, a mí me gusta mucho, yo siento que el alma de nuestros productos está en la sensibilización, no tanto en la cuestión financiera, sino en el poder hacer un blindaje real contra todas las eventualidades que pudieran afectarme económicamente. Claro, ¿no? por supuesto. Entonces, de repente los chavos pues están muy metidos en, pues a mí no me va a pasar nada, pues mi retiro Dios proveerá, y la realidad es que es un reto, ¿no? Sí. Pero también empiezan a sensibilizarse por lo que están viendo que está pasando alrededor, ¿no? Están quitando temas de afores, están moviendo todo lo que les va a impactar a ellos dentro de 20, 30 años. Y entonces es cuando llegamos nosotros con una alternativa. Decir, oye, que no dependa ni del gobierno, que no dependa de tu trabajo, sino que dependa de ti, de las necesidades que vas teniendo, ¿no? Claro. Y sí, el impacto, como te decía en un inicio, es fuertísimo. Por ejemplo, en el tema que vamos a platicar hoy de gastos médicos, es totalmente distinto el llegar a atender mi salud con un seguro que sin un seguro. Claro, ¿no? Sí, por supuesto. Y antes la gente tenía como la visión de que los seguros de gastos médicos no funcionaban, que los seguros en general no eran más que aire, como decías en un inicio, ¿no? Y han evolucionado de una manera tan fuerte y están tan bien regulados actualmente que una persona que conoce del tema sabe a ojos cerrados que su seguro va a funcionar en el momento que lo necesita si está bien asegurado. Exacto. ¿no? Entonces, que es parte de lo que vamos a platicar hoy. Yo estoy muy convencido del producto, del producto que ofrezco. Realmente soy mi primer cliente. Sí. Y a final de cuentas, me ha tocado vivir esa diferencia, el ser esa diferencia para los asegurados, de poderles decir, oye, tú dedícate a restablecer tu salud y de lo demás nos encargamos nosotros, ¿no? Claro. Los respaldos que tenemos por parte de las aseguradoras, pues también son muy importantes, pero también es sumamente crítico el tener una buena cobertura y una buena asesoría al momento que lo contrato. Así es. Porque los platos rotos de eso se pagan al momento de usarlo, ¿no? Entonces, pues es mi opinión en ese tema. Muy bien, chaval. Oye, ¿y en tu despacho se especializan en un ramo en específico o son multiramo, digamos? Somos multiramo. Yo estoy especializado también en el tema de retiro, ¿no? Es como lo que el sector vida es prácticamente el fuerte de nuestro despacho. Sin embargo, como te digo, ha ido evolucionando a lo largo de los años. Nos pasaba mucho que de repente lo que platicábamos, una mala asesoría por parte de alguna otra persona, generaba un enojo en el cliente, no contra esa persona, sino contra el sector en general. Contra todos. Entonces los mismos clientes te obligan a crecer y a evolucionar. Cuando empezamos nosotros a trabajar el tema de gastos médicos, el tema de autos, empezamos con nuestros mismos asegurados de vida. Y posteriormente, pues en el boca a boca y en el crecimiento que se va teniendo, pues sí tuvimos que empezar a hacernos más multiramo, ¿no? Y tenemos pues prácticamente todo lo fuerte de vida acá, pero en los demás ramos tenemos varias compañías y tenemos varias opciones, porque son como trajes a la medida, ¿no? Sí. O sea, al final de cuentas necesitas ver cuál es la cobertura que necesita esa persona en específico. Súper, qué interesante. Ya en otro episodio nos podremos aventar
una plática mucho más extensa acerca del retiro, ¿no? Claro. Que es un tema bastante bueno. Oye, Chava, a ver, uno de los objetivos de este podcast que quiero lograr es desmenuzar un poco la información que podría llegar a ser hasta cierto punto un tanto compleja. Digo, a lo mejor para ti, para mí, hablar de seguros es algo natural porque a eso nos dedicamos, somos expertos, somos especialistas y eso hacemos todos los días. Pero en general la mayoría de las personas pues no están familiarizados con los términos, con los conceptos, y a veces hablarles de gastos médicos mayores también de pronto llega a ser como un tema de, ay no, güey, es que el deducible, es que el coaseguro, es que no sé qué, y entonces las mismas personas hacen sus telarañas en la cabeza y a veces eso les hace un poquito un tema de aversión. La intención es desmenuzárselos a un lenguaje que cualquier persona lo pueda entender, que se les haga sencillo de manejar, y esto los acerque justamente a la contratación de este tipo de productos. Entonces, me gustaría que a lo mejor comenzáramos a tocar el tema de los gastos médicos mayores desde lo básico, con temas muy sencillos. O sea, por ejemplo, ¿qué es un seguro de gastos médicos mayores y para qué sirven? Si una persona, si estuvieras en una reunión, en una cita con un prospecto y jamás ha escuchado hablar de seguros, ¿qué le dirías de qué es un seguro y cómo funcionan? Bueno, mira, yo en mi punto de vista muy particular, el seguro de gastos médicos es un tema muy complejo, como lo dices. Uh-huh. Para mí es algo que ni siquiera se debería ofrecer por agentes nuevos. Tiene que ser alguien que ya esté un poquito más especializado, porque es demasiado complejo el funcionamiento de un seguro de gastos médicos. Uh-huh. ¿Y qué es lo que pasa? Que eso es lo que estás diciendo, le genera aversión a veces a la persona porque no se lo saben explicar de manera correcta. Uh-huh. Para mí, el seguro de gastos médicos es una herramienta financiera para poder darle certidumbre a un evento incierto, ¿sí? Claro. ¿Qué va a pasar? Si yo estoy con una persona, le tengo que explicar que nuestra salud es un tema que no tiene tope. Uh-huh. Yo no sé cuánto me puede llegar a costar restablecer mi salud si algo me llega a pasar. Uh-huh. Entonces, el seguro de gastos médicos es una herramienta que me permite quitar esa incertidumbre, y no lo veo como tengo mi póliza de gastos médicos y ya me va a cubrir todo, sino simplemente me pone condiciones específicas de cómo voy a tener que usarla y cuánto me va a costar restablecer mi salud o la de mi familia. Claro. Entonces, el primer paso es ese, ¿no? O sea, para mí yo siempre lo explico como es ponerle un precio cierto a un evento incierto, ¿no? Okay. Hablando de nuestra salud como tal. El seguro de gastos médicos es nuestro aliado y es como un traje a la medida, porque no hay un seguro que sea mejor que otro, sino son simplemente varios productos para diferentes etapas financieras, para diferentes etapas de nuestra vida. De la vida. ¿No? Entonces, pues tenemos planes flexibles, tenemos planes tradicionales, y la diferencia entre uno y otro radica en eso, en qué necesito en este momento, ¿no? Claro. Entonces, empezando de manera muy sencilla, el seguro de gastos médicos es esa herramienta que me va a permitir que en el caso de que yo tenga una enfermedad o un accidente y necesite restablecer mi salud, cuente con el respaldo de una aseguradora para que sea ella y no mi patrimonio uh-huh. el que entre y absorba los gastos que vamos a tener para restablecer mi salud. Claro. ¿Qué gastos estamos hablando? Pues temas de hospitales, temas de honorarios médicos, medicamentos, tratamientos, cirugías, quirófanos, ambulancias, todo lo que necesitemos para restablecer nuestra salud. Claro. El tema, como te digo, es explicar bien el alcance de la cobertura, porque si ahí se quedara la explicación del seguro de gastos médicos, pues por eso de repente vemos gente que dice, pues es que tengo una póliza y me cubre todo, ¿no? Sí. Y la realidad no es así. O sea, la realidad es que el seguro de gastos médicos, primero que nada, lo tenemos que entender como que es una póliza de gastos médicos mayores, claro. ¿no? ¿Qué quiere decir? Que es para cuando ya me enfermé o cuando ya me accidenté. Uh-huh. No es para temas preventivos, ¿no? Hay países de primer mundo, por ejemplo, tipo Estados Unidos, que ahí sí, pues mi seguro me va a cubrir la consulta mensual, la ida al psicólogo, el nutriólogo, el check-up. Aquí no, uh-huh. Todavía no llegamos a eso. Aquí, para poder entender el seguro de gastos médicos, lo primero que tengo que asimilar es cuándo lo puedo usar. Uh-huh. Y eso es cuando ya me enfermé o cuando ya me accidenté. Son como los dos panoramas que tengo para poder empezar a usar mi póliza. Punto importantísimo, el seguro se tiene que contratar cuando uno está sano, ¿no? Porque cuántas veces no nos llegan personas que de pronto te dicen o me dicen, oye, Chava, oye, Daniel, me interesa un seguro de gastos médicos mayores porque fíjate que me acaban de diagnosticar una enfermedad.
Esa es la complejidad de la que te hablo, ¿no? Sí. O sea, muchas veces los seguros los tenemos que entender de manera legal, son contratos de buena fe. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? Que la aseguradora te va a creer todo lo que le pongas en la solicitud y solo en casos muy extremos te va a pedir exámenes médicos o te va a pedir alguna información adicional. Claro. Tenemos que entender eso. El seguro está hecho con una visión preventiva, ¿no? Es decir, lo tengo que contratar cuando todavía estoy sano para poderlo usar cuando pierda esa salud. Así es. Si no, pues obviamente no sería un negocio para la aseguradora, no sería viable económicamente, porque pues todas las personas enfermas serían las que tendrían el seguro nada más, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo por eso estoy muy en contra de la gente que te cotiza en un WhatsApp o la gente que te cotiza por correo electrónico, porque te digo, es un tema tan complejo que como esas cosas pasan, o sea, si hay muchas personas que ya enfermas es cuando buscan el seguro, pues tenemos ciertas condiciones, que es las que vamos a desmenuzar hoy Uh-huh. contigo, donde me dice, a ver, pues yo te voy a cubrir lo que te pase de ahora en adelante, Uh-huh. ¿no? Pero lógicamente, y hay gente que de repente le cuesta trabajo asimilarlo, lógicamente no te voy a cubrir lo que ya traigas antes de contratar la póliza, que se llama preexistencia. Así es. ¿No? Entonces, ese tipo de letras chiquitas, por así decirlo, que no son injustas, son simplemente coherentes con lo que estamos buscando, pues es lo que hace que yo tenga que tener la cobertura en el momento indicado, Uh-huh. ¿no? A mí me pasa mucho de repente, por ejemplo, ahorita tenemos una chica en el hospital que nació ayer su bebé. Okay. Y desgraciadamente tuvo una complicación el embarazo, digo, nada grave, pero el bebé está en terapia intermedia. Okay. Y te digo, el haber tomado una buena decisión unos años antes de asegurarse de manera correcta es lo que está haciendo que ahorita ella tenga la tranquilidad de que su seguro va a cubrir toda esa complicación. Claro. Pero hay muchas veces que cuando ya están embarazadas o a unos meses de dar a luz es cuando empiezan a buscar su seguro de gastos médicos. Exacto. Entonces, pues así no funciona, ¿me explico? Ni para ellos ni para las enfermedades como tal. Sí, no, hay que entender que existen dentro de las condiciones tiempos de espera y para poder cubrir una complicación del embarazo, un recién nacido, maternidad, pues se necesitan determinados números de meses, 10 meses para ser puntual, para poder acceder a ese tipo de coberturas y de beneficios, ¿no? Sí, es correcto. O sea, en maternidad te piden 10 meses, en las enfermedades, que también era algo muy común, tienen periodos de espera un poquito más largos. Para ciertas enfermedades que yo siempre les digo, no son las más graves, sino las más comunes de que pasen ese tipo de cosas. Claro. O sea, si tú te fijas en las aseguradoras grandes, desde el inicio está cubierto, bueno, pasando los 30 días de gracia, Uh-huh. están cubiertos temas de corazón, están Uh-huh. cubiertos temas de diabetes, están cubiertos temas neurológicos, cáncer, todo está cubierto desde el inicio porque sabemos que es algo que puede dar de repente y que puedo no saber que ya lo tengo. Claro. Lo que tiene periodo de espera son los temas donde normalmente la gente se esperaba, se aseguraba, uh-huh, y después quería utilizar de mala fe el seguro. Exacto. Entonces no son las cosas más graves, sino las más comunes. Uh-huh. Y el tema es que en ese entendido de que no te expliquen bien la póliza, pues yo, si no menciono esos periodos de espera, pues puede haber ahí una falsa expectativa en esos 2 primeros años, que son los periodos de espera que tienen las enfermedades, sí, donde si yo tengo nariz, senos paranasales, columna, adenoides, hernias, vesícula, rodilla, por ejemplo, porque los hombres con sobrepeso pues, tenían malos meniscos, sí, se aseguraban, se esperaban 8 meses y querían meter el seguro. Claro. O las mujeres, pues de repente, no puedo respirar, y entonces pues se respingaban la nariz. Entonces son sí, temas que fueron cerrando la llave las aseguradoras, sí, y por eso son los mismos periodos de espera para las mismas enfermedades en todas las compañías, exacto, aseguradoras. O sea, sí, no sí, es de una u otra. Pero lo más grave está cubierto desde el inicio. El tema, como te digo, es que mucha gente no les explican bien el alcance de la cobertura. Entonces, si al momento de contratar tu póliza, tu agente no te dijo que las hernias tienen 2 años de periodo de espera y a los 6 meses te da una, pues vas al hospital creyendo que el seguro te va a pagar y resulta que por condiciones no. Claro. Pero te lo avisaron desde el inicio, ¿me explico? O sea, en el contrato está. Así es. Entonces, es bien importante conocer el alcance de la cobertura de gastos médicos para tomar las decisiones correctas al momento de contratarlo. Así es. Oye, Chava, y por ejemplo, siempre hay en los gastos médicos mayores algunos conceptos que a veces no sabemos a qué se refieren. Ahorita tú decías algo bien cierto, el seguro no es para gastos menores. Es para cuando ya tienes alguna situación que rebasa una cierta cantidad, un monto.
Por ejemplo, a eso se refiere el deducible, ¿no? Es decir, el hecho de que si yo tengo un deducible de 25,000 o bueno, 23, 28,000, 33,000 pesos, no voy a poder ocupar mi seguro hasta que la enfermedad que yo tengo no haya rebasado ya esa cantidad. ¿O tú cómo explicas el monto del deducible? Mira, estás dando justo en el clavo. El seguro de gastos médicos, lo que decíamos, es como un traje a la medida. Uh-huh. Y la aseguradora te da dos opciones. Así lo veo yo. Ves que platicábamos antes, te decía, para mí es parte de mis finanzas personales. Sí. ¿No? ¿Por qué? Porque yo tengo que decidir bajo qué condiciones voy a usar la póliza, porque tengo aportaciones al momento de usarlas, que una es el deducible, una es el coaseguro. Uh-huh. Y tengo que decidir cuánto va a costar mi póliza cada año. Entonces la aseguradora me da dos opciones. Me dice, ¿qué prefieres? ¿Una póliza cara, que al momento de usarla pagues poquito? Uh-huh. ¿O una póliza más económica, pero que al momento de usarla pagues más? Yo soy partidario de la segunda, porque solo pago más si uso la póliza. Exacto. A diferencia de tener una póliza cara, que va a ser cara, la use o no la use. Uh-huh. Pero es, te digo, un traje que tú puedes poner a la medida, donde el deducible, así como decíamos, los dos factores para usar mi seguro de gastos médicos, el primero es que haya una enfermedad o un accidente cubierto. El segundo es que esa enfermedad rebase mi deducible. Uh-huh. Entonces, ¿qué va a ser un gasto médico mayor? Yo lo voy a decidir. Yo voy a decidir a través del deducible qué es para mí un gasto médico mayor y qué es un gasto médico menor. Claro. Porque los primeros 20, 30, 50, la cantidad que yo decida, los voy a absorber yo. Uh-huh. Y a partir de ese momento es cuando la aseguradora me va a empezar a cubrir. Entonces, el deducible es una cantidad fija. Yo cuando lo explico o cuando los ayudo a contratar su póliza de gastos médicos, siempre les digo que el deducible tiene que ser una cantidad que no les genere un desbalance económico. Claro. Tiene que ser la cantidad con la que yo sé que debo de contar siempre si algún familiar o yo me enfermo, ¿no? Así es. Entonces, entramos de nuevo al tema de las finanzas personales. Para mí, mientras más dinero tienes, pues más alto tiene que ser tu deducible para que ahorres más en la prima anual que vas teniendo, ¿no? Y algunas personas lo venden al revés. Algunas personas te venden a través del miedo y te dicen, ten un deducible chiquitito para que al momento de usarla pagues muy poquito, pero tu póliza está costando 3, 4 veces más de lo que podría costarte. Claro. Entonces hay que verlo como un costo-beneficio, donde yo les digo, oye, pues si tu deducible en vez de 20 se vuelve 35 o 40, vamos a suponerlo, ¿no? Se va al doble. Pero en lugar de pagar 80,000 pesos al año, pagas 40. Pues estás subiendo 20 tu deducible solo si la usas, y de entrada ya te estás ahorrando 40,000 pesos. Claro. ¿Me explico? Entonces, digo, un tema complejo, pero sí el deducible es la cantidad fija que siempre va a estar ahí en el caso de enfermedad, porque hay una salvedad en los accidentes. Siempre va a estar fija y es como mi punto de partida. Okay. ¿No? Es el punto de partida para que yo pueda hacer uso de mi póliza. Correcto. Y empiece a recuperar. Sí, así es, porque muchas veces existe esa duda de, oye, ¿y si me dolió el estómago y fui al médico y me mandó medicamentos y algunos estudios y me gasté 5,000 pesos, ¿puedo ocupar mi póliza de gastos médicos mayores? Pues no, porque tienes un deducible de 20,000 o tienes un deducible de 30. Hasta que no rebases ese monto es que ya vas a poder comenzar a usar tu póliza de gastos médicos mayores. Y ojo, siempre y cuando forme parte de un mismo diagnóstico, porque no es como que, me enfermé del estómago, llevo 5,000 y luego me enfermo de otra cosa y me gasté otros 10,000, ya llevo 15,000. No, tienen que ver con un mismo diagnóstico en específico. Sí, o sea, la ventaja es que el deducible se paga, en la mayoría de los casos, en los planes tradicionales, una sola vez por enfermedad. Exacto. ¿No? Entonces, si yo tengo un padecimiento crónico, pues voy a pagar quizá los primeros 20, 25,000 pesos que se pueden ir acumulando a lo largo de las recetas, las facturas del doctor. Y en el momento que yo ya cumpla con mi deducible, si la enfermedad me dura toda la vida, pues toda la vida me la siguen pagando sin que yo tenga que volver a pagar ese deducible. Correcto. ¿No? Así es. Entonces, te digo, es como ponerle un precio cierto a un evento incierto. Claro. O sea, yo sé que si me enfermo, pues voy a tener que cubrir mi deducible y a partir de ahí me va a empezar a cubrir la aseguradora. Y aquí entra otro concepto que es el coaseguro, ¿no? Decíamos, correcto. Oye, uno como asegurado, son dos conceptos los que tenemos que cubrir también en un evento al momento de utilizar nuestro seguro, ya sea por accidente o por enfermedad. El primero es el deducible, entonces ya partimos de que el deducible es el monto fijo. Y después entra
el coaseguro. ¿Qué es el coaseguro? El coaseguro es una segunda participación que tiene el asegurado que ya no está ligado a un monto fijo, sino a un porcentaje en relación a la totalidad de la reclamación. Correcto. Entonces, hay que verlo de esa manera. Para mí es muy fácil explicar por qué me da certidumbre el seguro, porque una vez que yo veo cuánto es deducible y cuánto es el máximo que voy a pagar de coaseguro, es cuando sé cuánto es la cantidad máxima que yo voy a tener que erogar en el caso de una enfermedad. Y yo siempre se los digo así, oye, si tú entras al hospital, no sabes si te vas a gastar 100,000 pesos o 3 millones de pesos, o 5 millones, o 10 millones. Claro. Lo que sí vas a saber a través del deducible y el coaseguro es lo máximo que tú vas a tener que pagar. Correcto. Independientemente de cuál de los dos casos sea, ¿no? Entonces, el coaseguro es un porcentaje de la totalidad de la reclamación después del deducible, ¿sí? Que yo voy a tener que pagar, ¿no? Okay. El coaseguro puede ser el 5, el 10, el 15, el 20%. Lo normal es el 10%, en prácticamente todas las pólizas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo me gasté 100,000 pesos y mi deducible eran 20, pues de entrada la aseguradora ya ahorita nada más tiene la responsabilidad sobre los 80 restantes. Correcto. Sobre esos 80 restantes hay una segunda participación mía como asegurado, que es el coaseguro. Al ser el 10%, entonces tengo que pagar otros 8,000 pesos en la reclamación. Por eso les decía, la parte de creer que el seguro me cubre todo es errónea. O sea, tengo yo aportaciones. Claro. En el caso de los 100,000 pesos, pues realmente la aseguradora me cubrió 72,000. Yo pagué 20 deducible más 8 de coaseguro. Entonces, la diferencia es la que me va a pagar el seguro. ¿Sale? Claro. Pero, ¿qué pasaría si la reclamación fuera de 3 millones? ¿O por qué hablamos de darle certidumbre? Ahí estamos hablando del mismo ejemplo. Yo pago 20,000 pesos de deducible y sobre los 2,980,000 pesos restantes, pues tendría mi segunda participación, que es el coaseguro. Y ahí hablamos de que otra vez se vuelve un desbalance económico, que era lo que queríamos evitar, porque pues estamos hablando de casi 300,000 pesos de coaseguro. ¿Qué hacen las aseguradoras? Saben que no es el objetivo del seguro, entonces le ponen un tope al coaseguro, que normalmente está en los 70,000 pesos. Entonces, ahí voy al ejemplo que yo siempre les hago. Yo no sé si me gaste 100 o me gaste 3 millones en el hospital. Lo que sí sé es que en el caso de los 3 millones, o en el caso ya de un siniestro catastrófico, lo máximo que yo voy a tener que pagar por concepto de deducible y coaseguro, en este ejemplo que estamos haciendo, son 90,000 pesos. Así es. Esa es la certidumbre que me da el seguro de gastos médicos. Hoy en día, enfermarte de algo grave, un tipo de cáncer, insuficiencia renal, problemas de diabetes que se empiezan a complicar, son cosas que ya no podemos absorber sin un seguro de gastos médicos. No hay forma. Entonces, esto es una manera no de que me cubra todo, sino de que entre compañía y asegurado, juntos, compartamos el riesgo. Claro. Mi riesgo está topado a esos 90,000 pesos, ¿no? El riesgo de la aseguradora es la suma asegurada. Perfecto. ¿No? Entonces, no sé si así quede más claro. No, la verdad es que creo que lo explicaste bastante claro y yo espero que para las personas esté siendo igual de entendible. Oye, y por ejemplo, cuesta lo mismo acceder a cualquier tipo de hospital, porque hay hospitales de nivel a lo mejor un poquito gama media, gama baja, gama más alta. Entonces, ¿cómo es esa parte de los niveles hospitalarios? Ese es el último, o la última arista que va a determinar el costo de mi seguro de gastos médicos, ¿no? La primera es cuánto voy a aportar yo a través del deducible y coaseguro. Y la segunda, en los planes tradicionales, es qué nivel hospitalario quiero. Claro. Por eso te digo, tiene que ser parte de mis finanzas personales, donde yo digo, a ver, puedo tener un plan que me cubra todos los hospitales del país, ¿no? Que los hay, pero pues eso va a incrementar el costo de mi póliza, porque no es lo mismo atenderte aquí en Puebla en el Hospital UPAEP, sin nada en contra para el UPAEP, que atenderte en el Ángeles del Pedregal. Claro. ¿no? Son costos abismalmente distintos. Diferentes. Entonces la aseguradora mide y dice, ok, ¿quieres el Ángeles del Pedregal? Entonces tu póliza te cuesta tanto. Claro. ¿no? Si no,
yo nada más quiero, por ejemplo, los hospitales de Puebla. Entonces hay un nivel intermedio, ¿no? Que me cubre todos los hospitales de Puebla. Y si nada más quiero, por ejemplo, los hospitales básicos de la ciudad, como sería el UPAEP, el Betania, la Beneficencia Española, que a mí se me hace un hospitalazo, pero la realidad es que se ha ido quedando atrás con los nuevos hospitales que han surgido. Sí. Pues entonces también puedo decidir, oye, quítame el Ángeles, quítame el MAC, quítame el Puebla. Y déjame estos, y entonces mi póliza baja de precio. Entonces tenemos que definir, te digo, es configurar nuestro producto de acuerdo a las necesidades que tengamos, ¿no? Quizá yo no quiero esos hospitales y eso me permite ahorrar en mi seguro de gastos médicos. Correcto. ¿No? Pero tenemos que estar muy conscientes que si de repente sí me quiero ir a esos hospitales y no están contratados, las penalizaciones son muy fuertes. Pueden ser muy, muy fuertes y podemos caer otra vez en este desbalance económico, ¿no? Y al final del día todo se resume a la importancia de tener estos acercamientos con nuestros prospectos y nuestros asegurados para entender perfectamente cuáles son sus necesidades. El hecho de mandar cotizaciones nada más aleatorias o hacer como pedidos de, oye, pues que hazme una cotización, sí, ahí te va. Pues no, en realidad creo que sí es bien importante que analicemos entre los clientes y nosotros perfectamente sus alcances, sus presupuestos, sus necesidades y en función de ello, pues poderles dar una estrategia adecuada y como un traje a la medida, ¿no? Sí, o sea, yo creo que cuando sabes, se nota. Sí. ¿No? Cuando asesoras a una persona de manera correcta, también se nota. Sí. Y cuando esa persona viene de no estar bien asesorado, es mucho más fuerte el impacto que tienen ellos, de repente darse cuenta de muchas cosas. Yo te pongo un ejemplo. A mí me tocó ver a una familia que hoy en día son mis clientes, que el seguro se los vendía a su cuñado o un familiar, ¿no? Sí, entonces, era de ese tipo de agentes de, pues ahí te va la cotización y ya lo contrataron y les hablaba una vez al año. Y cuando yo los conocí, era una familia donde el esposo tiene 45, la esposa tiene 38, una mujer de 20 años, que es la hija, y un chavo de 18. Una familia de 4. Estaban, cuando yo los conocí, pagando más de 160,000 pesos al año. Y cuando lo vi dije, no es posible, o sea, tú ya traes como los costos. Sí. Dije, algo está mal. Y fue esa falta de profesionalidad que siendo su cuñado, cuando yo llegué le dije, mira, pues es que tienes esto que no estás ocupando, tienes esto que está encareciendo tu póliza, ponerle el ejemplo donde le dije, oye, si tú subes tu deducible, en ese caso particular, de 17 a 35, tu póliza baja a 60,000 pesos. Entonces, fue una sesión. Te digo, hoy en día siguen siendo buenos clientes míos, se abrieron muchísimos otros planes a través de ese seguro de gastos médicos. Claro. Pero les abrí los ojos de haber contratado su seguro con una persona poco profesional, nada más por el hecho de que había un vínculo de parentesco. Sí. Y entonces, pues hoy en día toda esa familia son mis asegurados, aunque tienen un familiar que vende seguro. ¿Me explico? Entonces, sí se necesita como asesorar bien a las personas y hablarles muy frontal de lo que decíamos, un costo-beneficio entre lo que quiero obtener contra lo que quiero pagar. Claro. Digo, es obvio que nadie te va a dar pesos por centavos, pero sí podemos configurar algo que sea viable a largo plazo, porque eso también es importante. Yo cuando hablé con esta persona le dije, la póliza cada año se hace más cara, va cambiando de tarifa, va subiendo la inflación médica. Si ahorita a los 48 años o 45 años te está costando 160,000 pesos, se va a volver impagable cuando llegues a los 60, 65. Exacto. Y esa es la tirada quizá de algunas aseguradoras, ¿no? Yo te voy a renovar vitaliciamente, pero te empiezo a hacer incrementos tan fuertes que tú mismo terminas perdiendo la póliza. Claro. Entonces necesitas hasta presupuestar eso al momento de que contratas tu póliza. O sea, visualizar cuánto va a subir de costo a lo largo de los años para poderla hacer viable en el momento que más la vas a estar ocupando. Exacto, sí. Y para ello incluso hay estrategias que podemos llevar a cabo con nuestros clientes de ir casi, digo, no es que sea así, pero prepagar mi póliza de gastos médicos mayores en la etapa del retiro a través de esquemas de ahorro que estén enfocados únicamente para a lo mejor cubrir temas de salud, ¿no? Claro, yo le llamo salud en vida. Exacto. Entonces yo genero proyectos alternos que están direccionados a través de un plan de ahorro, pero donde el objetivo específico es pagar tu póliza de gastos médicos. Exacto. ¿No? Entonces, ¿por qué es tan importante el gasto? Va a ser tu gasto más fuerte cuando llegues a la vejez, sí, si quieres mantener una atención de calidad. Si quieres regresar al IMSS a los 65,
para empezar a ver si sigue el IMSS en ese momento, pero si sigue, o el bienestar, o como se llame, pues será otra opción, ¿no? Pero si quieres una atención de calidad, la póliza te va a costar muchísimo más que en tu vida productiva. Claro. Y es el momento donde ya no vas a generar ingresos. Exacto. Entonces sí tiene que ser parte. Te digo, es una visión global y financiera de lo que vamos a necesitar para que ese seguro se quede siempre. Así es. ¿No? Oye, y justo hablando de eso, ¿tú por qué consideras que es primordial que las personas, las familias, cuenten con un seguro de gastos médicos mayores dentro de su construcción y su protección patrimonial? Porque para mí es el ponerle un aval a los proyectos de desarrollo que sigues teniendo. Okay. Normalmente cuando eres una persona productiva, cuando estás trabajando, ¿qué es lo único que te puede interrumpir el que lo sigas haciendo? Pues que me enferme. Una enfermedad, un accidente. De repente la gente no se da cuenta que podemos tener un giro de 180 grados por temas de salud. Claro. ¿No? Entonces, para mí es como decir, a ver, vamos a cambiar esa visión, que era lo que te decía al inicio, reactiva de a ver cómo llego, si pasa, pues a ver qué hago, ¿no? Y antes era una visión que traían hasta nuestros papás, ¿no? Sí. Nuestros papás tenían ese refrán de los bienes son para remediar los males. Entonces sí. Agarraban y compraban un terreno, compraban una casa en Lomas, compraban una casa en Zabaleta. Sí. Y ya se enfermó Daniel, entonces, ¿sabes qué? Pues vende el terreno, vende la casa. Claro. Y entonces pues perdían patrimonios que les había costado años formar. Así y se quedaban en la puerta del hospital. Sí. Entonces, hoy en día creo que tenemos ya la posibilidad de transferir ese riesgo, de que no sea mi patrimonio el que tenga que afrontarlo. Yo siempre les digo que no tengamos que jugar a ser nuestra propia aseguradora, ¿no? Sino que tengamos transferido el riesgo y sea la aseguradora la que entre en caso de que algo llegue a pasar. Así es. Porque te repito, los temas de salud hoy en día en un buen hospital son incosteables para la mayoría de la población. O sea, sí. No lo dimensionamos, pero una terapia intensiva, por ejemplo, cuesta hoy en día en el Hospital Ángeles de Puebla 60,000 pesos diarios. Sí, fácil. Entonces, imagínate un accidente que te deje 3 semanas, un mes en terapia intensiva, pues se te está yendo casi 2 millones de pesos en un mes. Es una casa. Sí. Entonces, por eso la importancia de medir el riesgo y decir, a ver, pues yo hasta tanto puedo. Mi deducible más mi coaseguro. Sí. Y lo demás, pues que lo agarre la aseguradora. La misma aseguradora de repente se reasegura cuando son riesgos más grandotes. Exacto. ¿No? Entonces, si ellos de manera empresarial lo hacen, pues imagínate que yo juegue a no hacerlo y a correr el riesgo, ¿no? ¿Cuál sería el peor riesgo o el mayor riesgo de no tener un seguro de gastos médicos mayores? De aventarme, como dicen por ahí, a la brava de decir, no, pues le voy a hacer caso a mi papá que decía que mejor hasta después si me pasa algo, porque pues igual y no me pasa nada. O sea, ¿cuál sería el mayor riesgo de una persona de no tener y no contratar un seguro? Yo creo que el mayor riesgo son 2. El primero es el impacto económico que tendría el decir a mí no me va a pasar y que de repente sí me pase, hace que no llegue preparado a ese momento. Entonces, lo que platicábamos, pues, el patrimonio se va a ir. A mí me tocó en el DF visitar el Ángeles del Pedregal, digo, sin hacer ningún tipo de publicidad, pero me tocó que me diera un tour una persona que en ese momento estaba encargado del hospital, ya te estoy hablando hace muchos años. Tienen unos estacionamientos en espiral, ¿no? Y tienen como un piso subterráneo, o tenían, ¿no? O sea, como abajito y entonces me llevan y estaba lleno de carros de lujo. Okay. Carros de lujo. Y así me lo dijo la persona, aquí nadie se va sin pagar. A mí me dejó impactado porque estamos hablando de un hospital para gente de muy alto nivel. Sí. Y eran todos los coches que se habían quedado en garantía de gente que no había podido pagar la totalidad de su cuenta. Órale. Entonces siento que ese es el riesgo, ¿no? Sí. O sea, que al final de cuentas, pues vas a tener que ser tu propia aseguradora y vas a perder el patrimonio de muchos años. Pero ese es uno de los 2 riesgos. El segundo es que cuando te pase, el mayor riesgo que vas a correr es que ya nunca vuelvas a ser asegurable. Que la gente o la aseguradora diga, sabes que ya no te acepto, ni para esto ni para nada más. Porque hay una selección de riesgos, por eso hablábamos, hay que contratarlos cuando estamos sanos. Claro. Si yo de repente padezco cáncer, va a ser poco probable
O sea, ya ni siquiera que me la paguen, que me acepten. Que te acepten, sí. Entonces ya no me cubre ni nada más de lo que me puede cubrir a lo largo de mi vida. Así es. Ayer tuve una sesión con una pareja de gente mayor que el año pasado lo sensibilicé y contrataron un seguro de gastos médicos conmigo, ¿no? Contrató uno la esposa y contrató uno el esposo, por separado, porque eran diferentes compañías. En este año estaban pensando no renovar la póliza, sobre todo la del esposo, porque el esposo tuvo un tema de tiroides, donde le quitaron un cachito de la tiroides, o no sé dónde está la tiroides, pero le quitaron un cacho de tiroides, y pues obviamente sacamos la póliza. Fue todo un reto que lo aceptaran porque pues se podía derivar en cáncer, y aunque es una exclusión permanente que tienen la póliza, sí se tardaron en aceptarlo. Entonces yo ayer me tomé un café con ellos y les dije, a ver, ustedes me buscaron hace un año porque su hijo es mi asegurado, por el tema de lo que les pasó. Les pasó en pleno COVID, no pudieron ir siquiera al Seguro Social y jugaron a hacer su propia aseguradora en el tema de la tiroides. Claro. Toda la plática del año pasado era que esto no nos vuelva a pasar. El señor estaba, es que no me van a cubrir nada de la tiroides, como para qué lo pago. Y entonces fue reforzar eso, decir, a ver, lo que acabamos de platicar no es eso, es que después ya nadie te va a asegurar. Exacto. Y no te van a cubrir, como ahorita la tiroides, ni nada más. Y siempre les digo, si te pasó el tema de la tiroides, ¿quién quita que te pase algo distinto, pero igual de grave? Entonces la idea es como aprender de esos errores y buscar la forma de poderlos solventar sin que me cuesten a mí en las siguientes ocasiones. Entonces creo que esos son los mayores riesgos. El primero es perder mi patrimonio en su totalidad. O sea, te digo, nadie dimensiona lo que cuesta atender nuestra salud en México. Y la otra es que no sea ya asegurable para el futuro. Claro. No, y yo pongo todavía por ahí otro, o sea, el hecho de decir, ok, no contrato un seguro de gastos médicos mayores porque a lo mejor tengo acceso al IMSS, ¿no? A la Seguridad Social. Pues ahí te encargo cuánto tiempo se van a tardar en atenderte, si hay espacio en los hospitales y ojo, hoy con la cantidad de personas y de viejitos que hay, muchas veces ya las instituciones no se dan abasto con la atención a las personas. Conforme vamos avanzando y cada vez vamos a ir siendo más viejitos, pues igual va a ser menos, o sea, porque no es que el servicio de salud vaya mejorando conforme va pasando el tiempo. La verdad es que hasta el contrario, yo de pronto veo cada vez una menor capacidad de atención. Ahí lo único que tendrías que preguntarle a la persona, que se los preguntaría yo, o se los he preguntado, es, vamos a suponer que es una mujer, ¿no? Y esa mujer está en su casa, de repente se está vistiendo y se siente un bulto, una bolita en el seno. Va al médico y le mandan a hacer una mastografía. Y son casos reales, ¿eh? Sí. Y el IMSS le dice, sí, ven en 7 meses. Tu cita es dentro de 7 meses. Imagínate tener un riesgo de tener cáncer. Tú dime si se va a esperar 7 meses. Se va a ir a un lugar privado. Y entonces, como dices, ese es el riesgo. Claro. O sea, ¿qué pasa si necesito una cirugía urgente, pero hay una lista de espera gigante? Porque para todos es una emergencia, no nada más para ti. Sí. Entonces, ese es el tema de poder tener acceso a una atención privada. Claro. ¿no? Que los tiempos los voy a definir yo y que voy a poder afrontar esa enfermedad en tiempo y forma. Sí. ¿no? En el IMSS, pues quizás sí sea gratis, pero no va a ser en tiempo ni en forma. Exacto. Realmente va a ser una medio atención y por eso tienen tantos fallecimientos ahí mismo, ¿no? Sí. Porque son doctores excelentes los del Seguro Social. Sí. El tema es, están sobrepasados. Sí, o sea, más allá de la comodidad, de un tema de lujo, de si está bonito, si no está bonito, no, como bien dices, los médicos son de primera en el Seguro Social, pero simplemente no hay la capacidad para atenderlos. En general, por ejemplo, Chava, tu cartera, ¿has tenido siniestros fuertes, importantes? ¿Tienes una cartera sana? ¿Cómo estás en esa parte? Va fluctuando dependiendo los años. O sea, hay años con mucha siniestralidad, hay años con poquita siniestralidad. La compañía pues sí nos invita a que busquemos gente sana, ¿no? O sea, te digo, preventivo. Sí. Pero sí hemos tenido casos tanto grandes como retadores. Ahorita me viene a la mente uno
donde te digo, también el conocimiento técnico de los seguros. Para mí siempre las aseguradoras van a responder bien si les das los argumentos para que respondan bien. Sí, ¿no? O sea, tienes nada más que demostrarles el por qué sí o el por qué no. Y mucha gente que no conoce de contratos, yo soy abogado, por ejemplo, entonces eso siento que me ha ayudado mucho. Sí. Porque entiendo los alcances de un contrato como estos, ¿no? Así como te hablaba de la buena fe, etcétera. Entonces tuvimos un caso, ya tiene como 8 o 10 años, de una señora que tuvo un problema en el riñón. Antes de conocernos, antes de ser mi asegurado. Yo conocía a un familiar de él, que fue por eso que me buscaron, pero ella tuvo un problema en el riñón teniendo una póliza de grupo. ¿Sí? Con una suma asegurada en ese momento, que ahí estaba el primer error que yo detecto, de 500,000 pesos. Que serán como 1,000,000 de ahorita, ¿no? Por así decirlo. Le falla el primer riñón, se lo quitan y se gasta en ese evento 400 de los 500,000 pesos. Obviamente el marido de inmediato hace la conversión porque él era el dueño de la empresa. Y sube a las sumas de antes, ¿no? Sin límite. Sí. ¿Qué pasa? Que a los 2, 3 años le falla el otro riñón. Y es cuando me contactan a mí. ¿Por qué? Porque la aseguradora en ese momento le dijo, ok, no te preocupes, te quedan 100,000 pesos. ¿Por qué? Porque ya te gastaste 400. Y cuando empezó el siniestro tenías 500. Sí, entonces, de repente creen, o la gente que no tiene como la experiencia, creen que subiéndolo ya le afecta para todo. Claro. No, el siniestro se queda con las condiciones más favorables para la aseguradora. Así es. Entonces, a mí me buscaron, ya sabían de mi trayectoria, y me buscaron con la intención de que les ayudara, que les dieran otros 500. ¿No? Entonces, ni siquiera iban por más, iban nada más de dame los 500 para el otro riñón porque es del otro lado. Empezamos, sí fue un tema retador que nos tomó como 6 meses que procediera, porque nos decían son 100. Nosotros lo que hicimos fue ver todo el argumento, bueno, más bien presentar todo el argumento. Nos sentaron en un comité médico y nos decían los doctores de la aseguradora, no, es que ¿sabes qué? Como ya no tiene el primer riñón desde hace no sé cuántos años, pues el segundo empezó a trabajar más y por eso le falló. Entonces yo le decía, oye, eso es ilógico porque bajo esa lógica nadie te donaría un riñón. O sea, si yo te dono un riñón y eso significa que el mío va a fallar porque va a trabajar más, estaría hasta prohibido donar un riñón. Claro. Y así fue como empezamos a tumbar ese argumento. Y lo que logramos fue con un estudio que le hicieron adicional, dar o demostrarle a la aseguradora que el segundo riñón había fallado por otro tema independiente del primero. Sí, el primero le falló por mal funcionamiento renal, el segundo le falló por un citomegalovirus. Entonces la compañía, te digo, actuó de manera correcta y abrió 2 siniestros. Aunque era de la misma zona anatómica, abrió 2 siniestros y el tema del riñón se lo están pagando sin límite. Ya ni siquiera los 500, se lo pagaron sin límite. Entonces, te digo, es importante tener conocimiento porque a nosotros nos pasa mucho o vemos mucho en el hospital. Yo estoy muy centrado en el tema de los siniestros. O sea, para mí, la atención postventa o lo que pasa después de que contratas la póliza es lo importante porque todos la explicamos bien bonito y todos la sabemos así como que ponerla brillosita. Los adornitos. Pero yo me tocaba ver en el Hospital Ángeles gente peleándose con el hospital porque no salían sus cartas, porque estaba rechazado el siniestro. Y entonces nos enfocamos mucho y tenemos un área en el despacho específica de siniestros. Nos enfocamos a qué pasa al momento de usar la póliza. Como te decía, ahorita vengo del hospital de ver a esta persona que tuvo a su bebito. Entonces, eso pues conlleva que vas agarrando experiencia, que vas conociendo a los médicos, ya te sabes hasta los CTPs de los padecimientos. Entonces garantizas que el siniestro pase, ¿no? O sea, porque lo haces de manera correcta. Y mucha gente de repente le pasa eso, contratan su póliza y se la tienen que echar solo. Entonces, si eso le hubiera pasado a la persona del riñón, hubiera dicho, pues no me pagó la aseguradora. Hasta ahí. Y ahí se hubiera acabado, ¿no? Y es un siniestro que se volvió millonario porque tomaban inmunosupresores, se llama, para que su cuerpo no rechazara ese segundo riñón que ahora sí fue un trasplante. Entonces, realmente, pues imagínate que nadie se hubiera metido más a fondo. Ellos hubieran quedado con el primer rechazo.
Y yo siempre les digo, la aseguradora no te rechaza de ya no te lo pago. Normalmente te dice, dame más información, dame más información, para poder hacer una buena selección o para hacer un buen dictamen. Entonces, sí, para mí es muy importante el dominar perfectamente las condiciones. Yo ya sé qué pasa y qué no pasa y cómo pasa, ¿no? Porque tienes un conocimiento total del alcance de tu contrato. Claro. Y desgraciadamente también, no vas a dejar mentir, en los seguros, aunque las compañías son muy sólidas y siempre te van a pagar, para mí yo nunca he hablado mal de ninguna compañía porque todas pagan. Todas. Sí hay muchos intermediarios que están de paso, ¿no? Entonces son gente que no se especializa, que quizá llegó en lo que encontraba una chamba, que quizá llegó porque pues, conoce a alguien y entonces dejan muchos clientes huerfanitos al momento de los siniestros, ¿no? Y eso nos da una mala imagen al sector en general, no tanto a la gente. Entonces, para mí sí, te digo, yo he abogado mucho de que los seguros de gastos médicos no se los deberían dejar vender, por lo menos ese primer año que están en la compañía, porque es un seguro que sí se usa mucho. O sea, no es como el PPR o el plan de retiro que pues lo vas ahorrando y es poco probable que te mueras en el Inter o que te invalides. Y más bien es como un ahorro. El de gastos médicos sí se usa y se usa mucho, ¿no? Entonces, son momentos muy sensibles y si no estás bien asegurado y no cuentas con el respaldo de gente que sepa, las cosas sí se pueden empezar a complicar. Sí, podemos hacerle hasta un daño, ¿no? De pronto, bueno, algún asesor que no tenga la experiencia, que no tenga los conocimientos, puede causar hasta un daño mayor a una persona, haciéndole creer que tiene un gran seguro y que le va a cubrir todo y que a la mera hora, pues, por condiciones no se lo pueda cubrir. Entonces, yo concluyo el tema de que es bien importante que las personas busquen asesores, no nada más que estén certificados, que eso es como casi, a ver, respira, pues así igual está certificado, sino que también estén consolidados, como bien dices, que sean asesores de trayectoria. Digo, en tu caso me queda claro que incluso de familia ya traes todo el bagaje y el background del sector asegurador, pero sí de acercarse con asesores que tengan los conocimientos, que tengan la experiencia para poderlos acompañar, no nada más al momento de vendérselos, sino en los momentos más complicados, ¿no? Que es cuando lo van a utilizar. Claro. Oye, Chava, pues te agradezco mucho. La verdad es que creo que fue una plática bastante interesante. Espero que para las personas que están viendo este capítulo también sea de mucho valor. Al final concluimos en que es bien importante que todas las personas que podamos paguemos un seguro de gastos médicos mayores, porque el día de mañana, o sea, estamos jugando con nuestra salud y con la de nuestra familia, ¿no? Digo, tú y yo que somos papás y que tenemos hijos pequeños, pues no vamos a estar jugando con la salud de ellos o de nuestra familia. Entonces es bien importante que si podemos, paguemos un seguro de gastos médicos mayores para evitar que en un futuro tengamos algún problema importante de salud o un tema importante en la parte económica, ¿no? O sea... Sí, o sea, yo creo que la clave es esa. Primero, que te pongas a medir qué tanto riesgo vas a querer vivir, ¿no? Y segundo, que te asesores bien. O sea, ya no nos dio tiempo de platicar la diferencia entre un plan flexible y un plan tradicional, pero a final de cuentas... A ver, cuéntanos cuál es la diferencia. O sea... Sí, o sea, es parte de por qué te digo que son planes muy complejos, ¿no? Son para diferentes etapas de vida. El plan tradicional está hecho, como lo platicábamos, para definir muy bien cuánto es el máximo que yo voy a pagar. Y tengo mi deducible, que es por enfermedad, y tengo un coaseguro que está topado, ¿no? Okay. Y sin embargo, hay otro tipo de planes que me cubren todos los hospitales del país. O sea, no tienes límite hospitalario, no hay restricción hospitalaria, y tienen deducibles chiquititos. Y salen más baratos que esos planes tradicionales. Entonces, de repente, si no los explicamos de manera correcta, también ahí puede haber un problema, ¿no? Porque no es que uno sea mejor que otro. Lo que yo te decía, hay que estar bien asesorado porque son para diferentes etapas de vida. En el plan flexible no hay restricción hospitalaria y yo me puedo ir al hospital que quieran y me los ponen en 3 niveles, A, AA, AAA y unos que son preferentes. Y entonces me deja tomar más decisiones al momento de usar la póliza, porque si me voy a un hospital A, que sería por ejemplo la Bene,
pues mi deducible se vuelve de 5,000 pesos en lugar del de 30,000 que tenía acá fijo, ¿no? Si me voy al Ángeles, se vuelve de 10,000 en lugar de los 30. Si me voy al Ángeles del Pedregal, pues se vuelve de 20,000, o sea, por poner un ejemplo. Sí. Entonces, ¿por qué si acá tengo todos los hospitales y deducibles chiquititos es más barato que este? Porque acá el deducible lo pago cada vez que entro al hospital. Exacto. O sea, es un deducible por servicio y acá es un deducible por enfermedad. Entonces, yo siempre les digo, ¿está mejor o está peor? Depende. Si yo soy una persona de 60 años con padecimientos ya crónicos que me van a estar haciendo entrar y salir del hospital, pues este no es el plan ideal para mí. Correcto. Aunque tengan todos los hospitales deducibles chiquitos, porque quizá voy a salir pagando más. Pero si soy una persona como nuestros hijos que tienen 10 años, 12 años o hasta nosotros mismos, yo tengo 38 años, es poco probable que yo regrese al hospital por algo por lo que haya entrado. Correcto. O sea, normalmente pues si es la vesícula me la van a quitar y no voy a regresar. El apéndice lo mismo, la rodilla pues me van a operar y es poco probable que regrese. Entonces ahí sí vale mucho la pena un plan flexible, porque me permite atenderme desde cosas más pequeñitas y pagar deducibles más chiquitos. Así es. Y entonces tendría yo que entrar 5 veces al hospital por lo mismo para poder cubrir el deducible que tendría que pagar acá. Entonces te digo, es diferente, son etapas de vida. Sí. Yo, por ejemplo, les digo, pues ahorita que estamos jóvenes hay que ahorrar. Sí. Porque la póliza se va a volver muy cara. Entonces, ¿qué chiste tiene que tener una póliza muy cara ahorita? Donde quizá tu promedio es que la vas a usar una vez cada 5 años. Son miles de cosas que hay que tomar en consideración. Y la realidad es que nosotros lo que buscamos es eso. O sea, no venderte una póliza de gastos médicos, sino asesorarte en la compra de lo que va a ser una de las herramientas más importantes para cuidar tu patrimonio en el caso de una enfermedad. Wow. La verdad es que me gustó mucho esa última frase de yo no estoy para venderte, estoy para asesorarte, que hagas la mejor compra. Es correcto. Muy bien. Pues otra vez, muchas gracias, Chava. No, para servirte. Espero que te haya gustado la experiencia. Sí, estuvo padre. Ya, ojalá que vengas en otra ocasión y ya nos aventamos, te digo, una plática de retiro. Sí, con gusto. Tú me dices y con gusto venimos. Perfecto. Ese es un tema también, nos podemos echar largo y tendido. Así es. ¿Sale? Pues muchísimas gracias. Ya si llegaste hasta aquí, te agradezco tu permanencia. Te repito, si esta información fue de valor para ti, te invito a que le des like, a que compartas. Si no te has suscrito al canal, a que te suscribas. Y en la descripción del video te voy a estar dejando los datos de contacto de Chava por si se quieren acercar con él para tener alguna asesoría, alguna sesión. También van a estar mis contactos para que te puedas acercar con nosotros, que somos asesores especializados en este tipo de seguros y te podamos ayudar en lo que necesites. Muchísimas gracias y que tengas un excelente día.